Quédate en casa. Quédate en casa es el llamado que nos hacen las autoridades y muchas otras personas hoy por hoy en plena cuarentena a raíz del coronavirus COVID-19. Y yo en esta mañana, en esta oportunidad, también le invito, quédese en casa, pero agrego algo, quédese en paz, quédese contento, contenta. Quédese viviendo en armonía. Nuestro tema para hoy es buena convivencia familiar en cuarentena. Si tuviésemos un relacionómetro o un aparato que tuviese la capacidad de medir su relación familiar, ¿qué marcaría ese relacionómetro al medir la relación entre usted y su cónyuge? ¿Cómo está la relación de pareja? ¿Es una relación saludable o es una relación enfermiza? Ese relacionómetro supuesto, ese aparatito, ¿qué indicaría en cuanto a la relación padres e hijos? ¿Marcaría que es una relación estable o que es una relación inestable? ¿Cómo está nuestra vida familiar? Es muy importante que nos hagamos esa pregunta. Hay discusiones constantes, hay peleas, hay gritos, hay portazos. ¿Cómo está nuestra relación familiar? ¿Hay amabilidad? ¿Hay bondad? ¿Hay tolerancia? ¿Hay comprensión? ¿Hay diálogo en casa? Hoy por hoy sabemos que el 40% de la población mundial está en cuarentena obligatoria o voluntaria. Todos estamos aislados, muchos estamos aislados, viviendo en casa con nuestra familia las 24 horas del día, compartiendo los 7 días de la semana, 24/7, cosa que antes no era así. Seguramente salían los hijos a su centro de estudio, a la universidad, al trabajo, los padres entraban y salían de casa a lo largo del día y era muy poco tiempo el que en realidad compartíamos como familia. Pero ahora es totalmente distinto. Tenemos que aprender a convivir sanamente. Tristemente, según ONU Mujeres, se nos indica que se ha incrementado la violencia intrafamiliar entre un 25 a un 30% en distintos países del mundo en esta época de cuarentena. Hay más abuso para los más vulnerables, es decir, las mujeres, los niños y los adultos mayores. ¿Será esa la forma en que debemos convivir? De ninguna manera, por supuesto. Los cristianos tenemos otro estilo de vida. Veamos lo que nos dice la palabra de Dios en la carta que Pablo le escribiera a los Efesios. Efesios capítulo 4, versículos 31 y 32 dice: Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Note, el apóstol Pablo nos pide que quitemos, que hagamos a un lado toda ira, todo rencor, todo enojo, toda amargura, todo resentimiento. No es esa la voluntad de Dios para una familia, que vivamos peleando, discutiendo, gritando. Si los padres les gritan a los hijos también aprenderán a gritarle a sus compañeritos, a los maestros, a otras personas. Si los padres lastiman a sus hijos, golpean a sus hijos, estos también serán agresivos.
Recuerde que muchas veces el patrón de comportamiento, de conducta, se repite de generación a generación. Eso mismo, los hijos, cuando se casan y tienen a sus propios hijos, practican ese estilo de disciplina, si queremos llamarlo así, de castigo a sus hijos, y se va transmitiendo la violencia de generación a generación. No es esa la voluntad de Dios. Usted y yo, cada uno de nosotros, debemos procurar vivir en armonía con los nuestros, con las personas que más amamos. Tristemente, son a quienes más lastimamos. Pero sigamos los principios bíblicos, obedezcamos la palabra de Dios, hagamos a un lado el enojo, la ira, e incorporemos en nuestra actitud y en nuestro comportamiento la misericordia, la bondad, el perdón. Sí, el perdón. Aprendamos también a pedir perdón porque nos equivocamos. Somos seres humanos imperfectos. No existe, por supuesto, la familia perfecta, pero sí existe la familia correcta. No existe la familia perfecta, pero sí existe la familia perfectible, es decir, aquella que procura hacer las cosas mejor cada vez. Usted puede presentarle una mejor versión de esposo a su esposa. Usted, señora, puede presentarle una mejor versión de esposa a su esposo. Tratemos de crecer, tratemos de hacer las cosas mejor cada día. Los hijos también pueden tratar de comportarse mejor con sus padres y viceversa, los padres con sus hijos, para que la relación sea sana, sea saludable. Practiquemos los buenos modales. Es fácil decir buenos días, es fácil decir buenas noches antes de ir a descansar. Pero resulta que a veces nos levantamos, pasamos frente a alguien de la familia y pareciera ser que es un objeto, ni siquiera le saludamos. Pidamos las cosas, por favor. Pidamos permiso cuando vamos a tomar algo ajeno. Si usamos algo, si ensuciamos algo, dejémoslo limpio tal y como estaba. Ensuciamos una mesa, dejemos limpia esa mesa luego de haberla utilizado. Seamos respetuosos con los demás en casa. Si alguien está tomando una siesta, no ponga música a todo volumen. Respete el descanso de los demás. Qué importante es vivir en armonía. Qué importante es los buenos modales, practicarlos en la familia. Los principios y valores cristianos se fomentan en el hogar. Es ahí donde debemos enseñar el respeto, la honestidad, la puntualidad y todos aquellos principios y valores. ¿Cómo está nuestra convivencia en casa en esta cuarentena? ¿Podemos mejorarla? ¿O debemos reconocer, como las estadísticas nos indican, que a veces se empeoran las cosas? Se nos indica que hay más consumo de alcohol, que hay más intentos de suicidio, que hay mayor depresión en muchas personas. Que no nos pase eso. Riamos con nuestra familia, juguemos con nuestra familia. Hay juegos de mesa educativos, interesantes. Distribuyamos los quehaceres en casa, que todos participemos. Veamos una película juntos y, por supuesto, leamos la palabra de Dios y oremos juntos. Busquemos a Dios. Recuerde algo muy importante. No podemos tener una buena relación horizontal con los demás si no tenemos una buena relación vertical con Dios. Mejoremos nuestra relación con Dios para mejorar
nuestra relación con los demás. No podemos tener una buena relación externa con los demás si tenemos una mala relación interna con nosotros mismos. Algo muy importante es que todos nos autorrelacionamos con nosotros mismos. Todos nos autocomunicamos con nosotros mismos todos los días. El 80% de nuestra comunicación es con nosotros mismos, no con los demás. ¿Cómo nos tratamos a nosotros mismos? Es la pregunta. Porque si nos autorrechazamos, es que yo soy un inútil, piensan algunos, yo no sirvo para nada, yo no puedo lograrlo, piensan algunos. Si no nos autorrespetamos a nosotros mismos, no podemos respetar a los demás. Si no tenemos una buena autoestima, no podemos estimar a los demás. Jesús lo dijo claramente. Toda la ley de Dios, todos los escritos de la ley y los profetas se resumen en 2 mandamientos. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a ti mismo. Debemos amarnos a nosotros mismos. Aprendamos a amarnos a nosotros mismos para luego amar a los demás. Hagamos las paces con nosotros mismos para luego hacer las paces con los demás. Pongámonos a cuenta con Dios en primer lugar para luego tener una buena relación horizontal con los demás. Recuerde, tenga una sana convivencia familiar en esta cuarentena y siempre. Esa es la voluntad de Dios. Oremos. Ayúdanos, Señor, a comportarnos como tú quieres que lo hagamos. Como cristianos, como hijos tuyos. Ayúdanos a aprender a convivir en casa de forma armoniosa, a resolver nuestros problemas de forma madura y sabia, de forma espiritual. Perdónanos si te hemos fallado a ti, si le hemos fallado a los nuestros, y ayúdanos a mejorar nuestra relación familiar. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Que Dios le bendiga rica y abundantemente.